Yo soy Alejandra Pérez. Yo soy Juan José Urbano. Yo soy Juliana Silva. Yo soy Sharon Tovar. Yo soy Paula Andrea. El fascismo no es tomado como una doctrina monolítica, sino como una corriente política que basaba sus fundamentos en un conjunto de creencias que generaban ideologías nacionalistas hacia la violencia. Estaba totalmente separado de las creencias y las ideologías y pretensiones que se tenía sobre justicia, sobre progreso, sobre un avance democrático, sobre la libertad, sobre la paz. Es más bien una práctica totalitaria semejante al nacionalsocialismo alemán. El fascismo no tiene un freno ni ético, ni moral, ni tampoco político, porque lo que busca es imponerse definitivamente en un régimen superior, acabando con la inviolabilidad de los derechos personales, buscando un fin colectivo, pues de las personas, en la búsqueda de fortalecer y hacer como un grupo de personas demasiado. El único freno que se constituye es la lucha de las personas por querer formar un Estado sólido que haga que el derecho del Estado esté por encima de la organización. El fascismo es un movimiento político centrado fundamentalmente en algunos países europeos en la década del siglo XX. Se proponía subordinar al individuo al Estado en el nombre de un bien común. Respecto a la mitificación, les voy a leer el siguiente fragmento. Este bien común pretendía construirse con base en una mitificación de la historia, exaltando sus aspectos épicos como expresiones de una epopeya que resumirían las energías vitales del pueblo o nación. Benito Mussolini propone en su libro La doctrina del fascismo en 1937 que él no conoce el primer concepto del Estado que no se fundamenta en el concepto de la vida, pero también está consciente de que existen muchas filosofías y muchas creencias en base a esto. Por lo tanto, él, en base a estas filosofías y creencias, fundamenta lo que él llama la visión orgánica del mundo. En 1937, Benito Mussolini publica su libro La doctrina del fascismo, en donde propone al fascismo o expone al fascismo no como un movimiento ideológico, o no solamente como un movimiento ideológico, sino como la doctrina o la fórmula de la verdad. Proponía Benito Mussolini con esta fórmula de la verdad se refería principalmente a que para conocer a los hombres se debía conocer al hombre como individuo, y para conocer al hombre como individuo se debía conocer primero al Estado y a las leyes. Se debe tener en cuenta que el fascismo es una ideología originaria de Europa, por lo tanto se considera como una de las ideologías más polémicas y que ha causado más controversia en el mundo. El símbolo del fascismo es un montón de varos amarrados junto con un hacha. Estos varos amarrados significan el pueblo, la sociedad, según la cual se rigen bajo la frase que dice que todos juntos tienen más fuerza, y el hacha representa al Estado y al símbolo de autoridad que tiene este sobre la misma sociedad. Se debe tener en cuenta también que a partir o después de la Primera Guerra Mundial, Italia quedó bastante arruinado económicamente, a pesar de pertenecer a uno de los bandos ganadores, debido a que perdió millones de vidas humanas y de pérdidas materiales y económicas. Debido a esto, se empezó a agrandar la brecha entre la zona sur y la zona norte de Italia, teniendo en cuenta que en la zona norte estaban todas las industrias y todo el desarrollo que se podía dar en esa época. Debido a esto empezó a generarse una intensa crisis social, se generaron huelgas entre los obreros y estos mismos tomaban como ejemplo a seguir la revolución rusa que estaba dando apenas sus inicios. Esto conllevó a que la gente quisiera un Estado fuerte y que le diera orden social a las calles, por lo tanto fue una fácil vía de entrada para el movimiento fascista. Es aquí donde entra el líder del partido, Benito Mussolini, nacido en 1883 y fallecido en el año 1945. Benito Mussolini, en sus primeros inicios de la vida política, fue influenciado por su padre, quien era un fiel seguidor del Partido Socialista. Después de esto, Benito Mussolini formó un movimiento con exmiembros del ejército, excombatientes, etc., en donde empezaron a reunirse y a hacer actos violentos. Pero es en 1920 cuando los obreros y el movimiento socialista empiezan a tomarse las fábricas y a hacer protestas, huelgas, etc. Por lo tanto, le dieron una excusa para Benito Mussolini y los miembros combatientes y exmilitares hicieran actos violentos en contra de esta clase.
Es aquí cuando empieza el fascismo en el poder. De 1922 a 1926, Benito Mussolini hace parte de su propio gobierno, respetando las instituciones del Estado y los diferentes partidos políticos, exceptuando claramente los partidos socialistas. Un hecho muy importante es que la oposición es eliminada y en este caso, un caso relevante es el de Matteotti, quien era un secretario socialista que fue asesinado, secuestrado y asesinado. En una democracia totalitaria, el líder de esta democracia lo que hace es que va a tratar de mostrar que su gobierno es completamente participativo, pero lo que va a lograr es que las personas o el Estado o la sociedad de que se rodea lo quieran y piensen de que lo que él está haciendo es completamente correcto, más sin embargo es como una venda para los ciudadanos para que estos no entiendan o vean su realidad social, pues ya que pues en el fascismo y como el mismo o el líder de esta ideología hará que simplemente el gobierno sea restringido o sea manejado solamente por él y el gobierno. Para Benito Mussolini, el fascismo se daba en una manera de pensamiento y de espíritu humano en el cual reflejaba aspectos como la religión, como la ética y como la historia. En el aspecto de la religión, él proponía que el ser humano estaba ligado a un ser espiritual, más estrechamente a no ser un ser espiritual, sino un ente espiritual. Benito Mussolini, en su doctrina del fascismo, enmarca tres aspectos importantes. El primero es la ética, fascismo como ética, en el cual enmarca que, por lo tanto, dice que tiene que tener un dominio de toda la concepción de la realidad humana y no solamente a un ser individual. Para Benito Mussolini es importante tener el concepto de hombre a base de aspectos como la costumbre, la tradición y la historia,